Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional. Estamos en el programa de esta semana desde el Club Unión. Hoy indiscutiblemente teníamos que tomarnos el rato para dedicar un espacio a todos los hallazgos que hace el último informe del Estado de la Nación. Yo los invito para que realmente ustedes no se separen del televisor, porque la verdad que este diagnóstico de nuestro país no solo viene con este contenido que en buena hora sucede para saber por dónde va y en qué estamos haciéndolo bien y en qué no, sino que también se lanzan una serie de retos a los futuros candidatos a la presidencia para llevarlos de el qué, al que nos tienen acostumbrados, al cómo hacerlos en un país que ya hoy exige respuestas. Me acompañan todos miembros del Estado de la Nación. Don Jorge Vargas, gracias don Jorge por estar con nosotros. Don Miguel Gutiérrez Saxe, gracias don Miguel. Y Natalia Morales, gracias también. Nos tomamos unos minutitos como para ir viendo cuáles fueron los hallazgos más importantes en las 4 áreas, en la económica, en la social, en la política y en la ambiental. ¿Quién desea iniciar? Muy brevemente le voy Adelante. a decir, nosotros cada año hacemos un estudio en profundidad, digamos en este caso el 2011 lo ponemos en perspectiva para ver si el 2011 quiebra o no quiebra tendencias. Y en síntesis, el 2011 y en algunos casos parte del 2012 nos metemos, lo que nos dice lo siguiente: tuvimos crecimiento económico moderado, mejor que varios países de Centroamérica, tuvimos estabilidad monetaria, lo cual son cosas muy buenas, pero a la par de eso tuvimos una sociedad, una gestión ambiental y un sistema político en profundos y persistentes problemas. Y la consecuencia, decimos, de esa cohabitación de buenos o malos resultados es que una vez más tenemos un año como el 2011 en donde Costa Rica no logra avances firmes en desarrollo humano. Entonces, digamos, si usted me permite sintetizar, ese es el mensaje principal: no nos alcanza el crecimiento. Vamos a desmenuzar esto, si les parece. ¿Cómo no? ¿Cuál de las áreas deseamos arrancar? Si les parece, arranquemos con el área social, ¿les parece? Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Don Miguel, en este caso. ¿Cómo no? El planteamiento de cuáles son los mayores hallazgos en el área social. Tenemos cosas persistentes, por ejemplo, una pobreza que no se modifica. Tenemos 15, casi que 20 años, la verdad, en donde la pobreza está ubicada en alrededor de un 20% de los hogares. En personas puede ser como un 23% de las personas. Y niñez es una cifra todavía más abultada, 1 de cada 3. ¿Por qué? Porque los hogares pobres tienen más hijos, y en ese sentido, si lo vemos desde la perspectiva de la niñez y de la adolescencia, hay un problema mayor, más grande, que ese persistente 20% de hogares en condición de pobreza. En esta ocasión, el informe está señalando que no solo tuvimos una situación persistente de pobreza, sino que además los ingresos de la gente más pobre se redujeron. Hubo un incremento general del ingreso medio, digamos, de la población, pero el primer grupo de 10% de los hogares tuvo una reducción de los ingresos, pero no solo de sus ingresos autónomos, sino también de los ingresos que son, llamémoslos, sociales. Estos ingresos sociales provienen de la política social, y en esta ocasión, en este año, se rompe con una tendencia que veníamos teniendo al crecimiento real de la inversión social. Si me permite en este caso resumir, don Miguel, lo que estamos diciendo es que sí tenemos una estabilidad económica, pero que se reparte todo mucho sobre la parte superior, ¿verdad? Sobre los que más tienen, sobre los que menos tienen, pero el Estado tiene menos dinero o ha invertido menos en ayudarle al pueblo a salir de su pobreza. ¿Eso es más o menos lo que estamos diciendo, Natalia? Sí, tal vez como para redondear un poco lo que dice don Miguel,
decimos que el país mantiene logros en desarrollo humano acumulados de décadas atrás, como es una alta esperanza de vida, baja mortalidad infantil. Sin embargo, la distribución de esas oportunidades no es igual para todos. Tenemos un país con brechas, un país que concentra la mayoría de población con secundaria o más en la región central, en el área metropolitana, donde también se concentra las empresas, la producción, los cantones que tienen mejor capacidad de generar empleo y producción. Y tenemos una región periférica donde están las regiones Chorotega, Norte, Atlántica, Brunca, donde las oportunidades no llegan igual. Tienen menores tasas de asistencia a la educación, tienen menor logro escolar, tienen además menor acceso a servicios básicos, aunque son bastante, digamos, universales. Entonces tenemos como un país fragmentado o con brechas, con amplias brechas territoriales. Y sin mejoras, me preocupa ese dato que me dice usted, don Miguel, porque pareciera que hace mucho tiempo que viene la misma medición, porque está sucediendo lo mismo. De pobreza sí, en términos porcentuales. Claro que eso significa más gente. En condición de pobreza también significa más gente fuera de la pobreza. Crece la población, se mantiene el porcentaje, entonces tenemos valores ya por encima del 1.000.000 de personas, 1.200.000 y tantas mil personas en condición de pobreza. Eso es una cifra preocupante, en el tanto es una enorme cantidad de personas sin mucha oportunidad. ¿Millón cuánto? 1.200.000. 1.140.000. Que es la cifra absoluta más grande. Absoluta en pobreza. Ajá. En extrema pobreza el dato está también. 300.000. 300.000 personas. Que lo dijimos en una transmisión conjunta, es Así cierto. Para que nos ubiquemos, 300.000 personas, 10 veces el Estadio Nacional lleno. Esas personas están en extrema pobreza. ¿Qué significa extrema pobreza? Tener dudas si comes ese mismo día o no, ¿eso significa? Eso es no tener disponibilidad de alimentación para hacer 3 turnos, se come cuando se tiene, se comparte lo que se llega a recoger, no hay tiempos para comer, es una situación realmente, digamos, de desesperanza. Caramba, 300.000 personas es una suma. Ya quisiera tener cualquier político en sus filas, ¿verdad? Asegurada. Hay otros 300.000, también otras cifras de 300.000, que es una cosa que hacemos nueva este año, fue que dio continuidad, cabe decir algo que dijimos hace un par de años, que encontramos que a 1 de cada 3 personas que debía pagarse el salario mínimo, no se le paga. Eso generó toda una controversia, una discusión y, por cierto, una acción pública por parte del Ministerio de Trabajo, un programa para tratar de hacer mayor inspección a los centros de trabajo, pero este año dimos una vuelta de tuerca y ahí es donde encontramos otros 300.000 gentes, y es qué proporción de los asalariados, y no estamos hablando de la gente que vende papas ahí en la esquina, sino la gente que tiene un salario, qué proporción no le cumplen cosas tan básicas como aguinaldo, días cuando usted se enferma, pago de horas extras, y encontramos que 1 de cada 5 asalariados, que son como 300.000, otros 10 estadios nacionales, no se le están cumpliendo esas cosas básicas, ¿verdad? Y ahí lo que decimos nosotros es, no habíamos puesto atención a eso, es una información nueva que sale en la encuesta nacional de hogares, que tenemos que hacer alrededor de ellos están los patronos también. Sí, claro. Estamos hablando de que también ahí estamos pensando en que no sabemos si esos patronos pagan a la caja. Técnicamente se tendría que decir que si no están haciendo el manejo del pago de las garantías sociales, no se le está pagando a la caja. Así que por todo lado estamos perdiendo. Pues deberíamos, lo que nosotros llamamos es decir, mire, esta es la cifra y la tenemos por cada una de las garantías que no se cumple, y ahí hay distintas, unas peores que otras. Por ejemplo, casi la mitad de los trabajadores asalariados no se les paga horas extras, ¿verdad? Sí, me acuerdo que el dato era 54%. 54%. Entonces, una cosa que vamos a hacer es ¿dónde? ¿A dónde? Exactamente. Y eso vamos a profundizar. Pero el hecho que decimos, para sintetizar, es que hay una gestión social desde el mercado que tiene que cumplir. No solo hay que ver que el Estado cumpla con educación y salud, y es que en este caso el mercado laboral cumpla con la ley. Tan sencillo como eso. Y eso es una cosa que estamos metiendo el dedo en la llaga, y en eso, por cierto, Natalia tuvo mucho que ver en ese análisis. ¿Qué otros hallazgos tenemos en este
margen económico y social, que pareciera que son los dos ejes que estamos tratando en este primer segmento, Natalia. Sí, yo agregaría tal vez en materia económica que no fue un mal año, tuvimos un crecimiento de alrededor del 4%, se generaron cerca de 87,000 empleos y en general, bueno, tuvimos una baja tasa de inflación, tasas de interés relativamente estables. Sin embargo, como decía don Miguel, esos beneficios no se distribuyeron de manera igual para toda la población. ¿Por qué? La explicación está en que tenemos una economía dual. Una economía dinámica, por un lado, que le denominamos nueva economía, donde están los sectores dirigidos hacia el mercado externo, zona franca. También tenemos los servicios más nuevos, donde está el sector financiero. Y tenemos una economía que le llamamos vieja economía, que es la economía más tradicional, que es donde está la economía agrícola tradicional de exportación, café, banano, caña, y donde tenemos también la economía agrícola para mercado interno y una industria más tradicional. Entonces, hemos tenido en los últimos 20 años una reducción del empleo que genera la nueva economía y un empleo relativamente estable en la nueva economía. Entonces tenemos un traslado de trabajadores en la vieja economía que probablemente se están yendo a lo que le llamamos servicios de apoyo, que son todos aquellos servicios que son para el mercado interno, donde está comercio y donde está el empleo más informal. Entonces, lo que estamos diciendo es que había un grupo de economía antigua que era básicamente agricultura y otras cosas. Para el mercado interno. Para el mercado interno, que ese está bajando. Y la industria tradicional. Ese está bajando. Cada vez es menos importante. Sí. Otro que es las nuevas industrias, nuevas tecnologías, nueva economía, digamos. Exactamente. Que ese no pasa nada, está ahí estable. Está turismo, sector financiero, seguros privados, telecomunicaciones privadas, servicios de estos transnacionales, ese tipo de cosas. Y se está bajando aquí, y aquí no pasa nada, entonces ¿para dónde se está yendo? Bueno, para servicios no especializados, digamos, gente que da servicios de baja calidad y productividad. Mucho lo capta el comercio, actividades de comercio, algo lo capta el sector público, que ha aumentado la planilla. Pero digamos, si usted me permitiera una imagen, el problema es que tenemos una locomotora potente, que dicha que tenemos, pero que los vagones están como desenganchados de la locomotora, entonces se nos está creando distancias entre esa locomotora, que es donde se concentran las mejores oportunidades laborales y empresariales, reitero que dicha que existe, pero el problema es que no tenemos puentes. No tenemos puentes en esa economía más tradicional o de los servicios poco especializados, donde está la gran mayoría de la población. ¿Y cuáles son los puentes que se ocupan? Los encadenamientos productivos, sociales y fiscales. Productivos, que haya compras locales, grandes, importantes, que demande, por así decirlo, otros bienes y servicios de la economía, este sector nuevo. Por otro lado, que contrate fuerza de trabajo, que induzca también la generación de empleo y un empleo decente, y que de alguna forma retribuya todo ese esfuerzo que hace el país de direccionar la política pública hacia ellos. Porque ¿quién recoge, por ejemplo, los logros en materia educativa? Básicamente hay una concentración muy importante en la nueva economía de los sectores más calificados. Y eso es el esfuerzo nacional por educar a la gente. Lo más concentrado, lo más importante, ahí está. Entonces, más encadenamientos productivos, sociales y también fiscales, que no solo reciban el influjo de las políticas públicas, sino que de alguna forma también paguen para que esas políticas públicas puedan generarse y darse a todos. Don Miguel, yo te quiero un corte, pero usted plantea el siguiente tema. Y el tema de uno de los descubrimientos que tienen ellos es que, bueno, no hay inversión social, ¿verdad? Como que se está estancando. Y eso lo resiente el pueblo y comienza a pagar la factura en otro de las aristas que vamos a analizar ahora, que es el plano político. Los datos que arroja el Estado-Nación, desde el punto de vista de la democracia y de la política, son alarmantes. Ya venimos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13. En Twitter, @CINAR13.
y en nuestra página web sinar.go.cr. Continuamos desde el Club Unión, estamos haciendo un programa especial con todo el equipo que trabajó el informe del Estado de la Nación y que saca hallazgos muy importantes para nuestro país dentro de este diagnóstico. En el primer segmento hablábamos de que prácticamente la economía se mantiene estable, no obstante, pareciera que la brecha entre los que más tienen y menos tienen se hace más ancha porque es en los que más tienen en donde están llegando esos recursos. También hablamos de la necesidad de incentivar o que sea desacelerada la inversión social, esa que le llega a ustedes, las carreteras, el seguro social, como que no ha podido avanzar y se ha contraído un poco. Y ahora, decía antes de ir a corte comercial, que está el planteamiento de que esta factura, este cobro, ya está cayendo en el plano político y los descubrimientos en ese ángulo son realmente preocupantes, don Jorge. Sí, fíjese usted, desde el año 1978 hay una medida de apoyo al sistema político que se usa mucho en estudios internacionales, el apoyo ciudadano a la democracia desde el año 78, 34 años. Bueno, nunca hemos estado en el nivel tan bajo como hemos tenido en el año 2012. Y de hecho esta baja fuerte en el apoyo al sistema político es convergente con otras medidas de otras encuestas. No es un resultado artificial de alguna medición por ahí, no, todo indica que hoy en día los ciudadanos costarricenses y las ciudadanas costarricenses son mucho más escépticos sobre su sistema político. Eso coincide también con una activación de la protesta social, muy dispersa, muy difusa, pero bueno, hay un pico de protesta social. Hay también problemas de gestión en los tres poderes del Estado, cada uno con su propia enfermedad, pero todos con una enfermedad, el Ejecutivo con inestabilidad en el gabinete, que es la mayor inestabilidad en 4 administraciones, el Legislativo con indicadores que básicamente siguen estancados o se empeoran, y un judicial que tuvo algunos escándalos que lo afectaron en la imagen, ¿verdad? Entonces, junte usted los pedazos, baja en el apoyo ciudadano, activación de la protesta social, baja generalizada o problemas generalizados, perdón, en los poderes del Estado, y a eso agréguele usted problemas severos en la capacidad de la gestión pública para atender demandas de la población, sea nacionales o locales. Entonces, en este momento nosotros decimos, probablemente en las últimas décadas, uno de los momentos más malos del sistema político para procesar demandas y para tomar decisiones, y en eso andamos. Digo, como no quisiera dejar de preguntarle, don Miguel, usted con tantas experiencias, ¿cómo lo ve? Porque el dato no es nada halagüeño, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, no le creemos a las instituciones del Estado, tenemos colapsado, o no, diríamos, no está articulada las fuerzas sociales, ¿verdad? Sino que cada quien anda por su lado y pareciera como que el rumbo es, digo, no vemos rumbo más bien. Incierto. Incierto. Y es que el tema no es solo, digamos, tan escéptico como suenan algunas palabras. Por ejemplo, ¿qué significa una reducción de la inversión social? Eso significa que el tema de la caja, su tema financiero, no puede ser abordado con holgura a como se requiere. Y esto significa, por ejemplo, el retraso en la atención en materia de salud. Nuestros viejos políticos tenían muy claro algo, y es que tocar a la caja, afectar a la caja, era tocar fibras muy íntimas de la población. Pues bien, eso es lo que, por ejemplo, el año pasado sucedió con el tema específico de la caja. Lo que pensábamos tenía más solidez financiera, resultó que no la tenía tanto. Y entre otras cosas, por lo que uno podría decir, fueron errores de gestión, pero también un tema de financiamiento, asociado precisamente a la escasísima holgura que puede tener un Estado que debe restringir
los niveles de inversión social, en el tanto no dispone de recursos y no puede disponer de recursos sobre la vía que ha estado explorando, que es el tema de localización de empréstitos. ¿Por qué? Porque lo que se requiere son gastos corrientes, lo que se requiere es pagar una deuda que el Estado tiene precisamente con la Caja por servicios que presta a compromisos que estableció, sobre la base de los compromisos que estableció el gobierno de la República, con el traspaso de hospitales, con la atención a población indigente, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, no es solo una acumulación de asuntos que uno puede manejar con cierta asepsia, cierta limpieza y usar categorías, sino que son cosas que afectan muy profundamente a la gente. Entonces, lo que nos describía Jorge con precisión es un tema que se le viene a la cara a mucha gente, 1.200.000 y tantos mil personas en pobreza, 300.000 que no pueden llevar alimento a sus casas, etcétera. Un sistema de salud colapsado. Exacto. Y se vuelve una bola de tiempo. También un tema de desempleo que se mantiene persistentemente en niveles altos. Difícilmente en los años más recientes hemos tenido tal nivel de generación de empleo, pero a su vez con un crecimiento del desempleo. En el tanto, mucha gente ya dejó de posponer su ingreso al mercado de trabajo, pensó quizás que iba a encontrar trabajo, pero no lo encontró. Entonces, a la par de los 87.000 nuevos puestos, lo que encontramos es un incremento del nivel de desempleo en el país. Casi 100.000 gentes fue a buscar trabajo. ¿Verdad? 100.000 personas fueron a buscar trabajo. Más o menos. Y no... Y de los cuales 87.000 lo encontraron, pero otros no. Otros no. Entonces, a pesar de tener un nivel de crecimiento del empleo de como pocas en los años recientes no lo habíamos visto, aún así tuvimos 0.4 de incremento en el nivel de desempleo. Natalia, ¿descubrimientos que consideres oportunos hacer notorios en este campo? Yo creo que el tema de un Estado que se está quedando sin gasolina para atacar los problemas. Un Estado que tiene cada vez menos recursos, pero más demanda, más retos, más considerando el tema demográfico, que ya estamos terminando el tema del bono demográfico, que es la época histórica donde el país tiene más población en edad productiva en relación con la población en edad dependiente, es decir, los menores de 15 años y los mayores de 64. Estamos en esta época desde los 80 hasta más o menos el 2020, donde cada vez tenemos más gente en edad productiva. Por lo tanto, estamos desaprovechando los mejores años si no les damos a esta población los recursos que ellos requieren, tanto en educación como en empleo. Entonces tenemos ahí un reto que de aquí a unos 20 o 30 años se va a revertir y vamos a tener más bien la tasa de dependencia va a volver a aumentar, pero ya no por la población joven, sino más bien por la población adulta mayor. Una población que viene creciendo, en estos momentos representa un 7% de la población del país, de aquí al 2030 va a ser alrededor de un 15% y al 2050 un 25%. Entonces, este es un reto importante en un Estado que decimos que en estos momentos se está quedando sin gasolina para ese sistema. Sí, y hay que recordar que lo hemos hablado en algún momento, el bono demográfico hoy por hoy es más o menos un triángulo, donde esta base sostiene al adulto mayor, pero poco a poco va convirtiéndose en un cilindro y genera el problema de quién sostiene o cómo sostiene y quién se sostiene. No puedo dejar de hablar porque también hablaba don Jorge del tema ambiental, ¿verdad? Que es un tema pues, que en este país está muy vinculado, muy sobre la piel, y los datos tampoco son buenos. Por eso, recuerde la idea básica que dijimos al principio, hay crecimiento económico, sí, hay estabilidad, eso es muy importante, pero a la par tenemos una sociedad en problemas, y ya hemos dado algunos indicadores, un sistema político en problemas, y creo que hemos conversado, y además tenemos una gestión ambiental en problemas. Y ahí, ¿cuál es el punto? Que tenemos logros, y los seguimos teniendo, en materia de conservación.
conservar las áreas protegidas, la cobertura boscosa, ampliamos la protección en el territorio marino y seguimos invirtiendo fuertes sumas en esa materia. Pero fuera de todas esas áreas protegidas, tenemos seriosísimos problemas en gestionar o tener patrones de uso sostenible de los recursos. Entonces tenemos un parque natural lindísimo, pero por ejemplo un valle central, que es donde está toda la producción, que lo estamos contaminando aceleradísimamente, hacemos un pésimo uso del territorio. Entonces le ponemos mucho la lupa a eso. ¿Por qué? Porque somos un territorio muy pequeñito, no se va a expandir más, cada vez más tenemos más población que demanda además un montón de nuevas cosas, y el uso que estamos dando de esas zonas no protegidas es realmente malo. Y ahí permítame nada más hacer 2 o 3 indicadores. Cada vez más, por ejemplo, hay una deuda ecológica mayor, o sea, estamos usando el uso, o sea, hacemos un sobreuso del territorio que tenemos. Cada vez más hay una contaminación por gases que emite sobre todo el sector transporte. No, y con las presas que tenemos. Pero no solo eso, la manera en que hemos organizado el transporte de carga y cómo hemos organizado el transporte público pasajeros y no lo hemos reformado en los últimos 20 años o cuando hemos tomado unas decisiones para atrás. El tema de que buena parte, vea usted, buena parte del territorio del país está compuesto por cantones que no tienen ningún plan de ordenamiento territorial, o si acaso tienen alguito, a pesar de que hay una ley desde los años 60 que los obliga. El territorio hay que entender que es un bien escaso, es muy escaso para nosotros, y la conclusión por lo cual decimos que hay una gestión en problemas es que lo estamos usando muy mal y pareciera que no nos importa. Natalia, también había un dato que me impresionó, creo que Miguel y yo lo hablamos, era el dato del agua, el desperdicio del agua. ¿Me recuerdas el dato que en este momento no lo tengo? Sí, usando la metodología similar de la huella ecológica, que es una metodología internacional, este organismo estimó también lo que se llama huella hídrica, donde establece que el país también tiene un mal uso del recurso hídrico. No quiere decir que sea escaso, sino que más bien al tener, digamos, creemos o como sociedad que el agua nunca se nos va a agotar. Que nos sobra el agüita. Entonces desperdiciamos, usamos mal este recurso hídrico, que en promedio un habitante, digamos, en Costa Rica usa un 8% más que el promedio mundial en agua. Digamos, a ver, el dato es un 8% más que el promedio es un mundial. uso que, digamos, ese 8% es más desperdicio que cualquier otra cosa. Sí, puede ser. ¿Te parece lo de si es el promedio? Más intenso, sí. Sí, más intenso. Sí, entonces ahí tenemos... Usted lo dice muy bonito. Yo lo que digo es que desperdiciamos cada uno de nosotros en la ducha, en lo que hacemos, en lavando el carro, lo que sea, un 8% del agua, porque creemos que no se o va a la acabar, contaminamos. O la contaminamos. O por ejemplo, hablando, y ahí es donde se liga ordenamiento y agua, venimos y cementamos las zonas donde hay recarga de acuíferos, que en una adecuada planificación territorial usted diría no, esas aguas tienen que agarrar para que el mar subterráneo que tenemos nosotros pueda volverse a llenar. Bueno, y hacemos una cementación de las áreas donde no debiera hacerse. O a veces lo llenamos de tanques sépticos encima. También. ¿Verdad? Sí, Cosas de ese tipo. Que al final es como cementar, pero en... ¿No? Peor, porque bloque. para abajo Y filtrando. va filtrando y ya hay cierta evidencia de contaminación de mantos acuíferos importantes. Bueno, con el mensaje de ojo con el agua, ojo con cuidar el agua, con no desperdiciarla, quiero irme también con un concepto a un corte para regresar. En efecto, pareciera que el sector económico del país nos da como un bono de estabilidad de muy corto plazo. Sin embargo, ya el tema del qué hacer en un país del eterno diagnóstico, hemos diagnosticado de todo, llegó al tema del cómo hacerlo, ¿verdad? Y estos señores del Estado de la Nación, que es una parte que me encantó, le pusieron el cascabel al gato y dijeron, bueno señores, mire, nosotros pretendemos que deben de hacerse este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer los candidatos a la presidencia?
volvemos con ese tema, los retos que plantean estos señores del Estado de la Nación. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINART. Estamos analizando en Club Unión el 18º informe del Estado de la Nación, que como hemos dicho, pues tiene 4 ejes iniciales, el económico, el social, el político y el ambiental, y que hemos querido en nuestros 2 segmentos iniciales ver cuáles son esos nuevos datos que están apareciendo. En resumen, una gestión ambiental con problemas, un factor económico estable, un cobro político muy fuerte a las decisiones que hoy se toman en este país, y ambientalmente tenemos que tomar decisiones y cuidarnos sobre ese aspecto. Pero les decía que estos señores del Estado de la Nación pusieron algunos retos fuertes, ¿verdad? Y yo quisiera que nos tomáramos estos 2 segmentos siguientes para hablar de esos retos y por qué ustedes han considerado que esos retos tienen que tener respuesta para enderezar el barco, lo cual les confieso que a mí me encantó. Sí tengo que decirlo porque ya es hora de que la gente comience a enfrentar los temas y que a los periodistas tengo que hacer también una acusación, pues decir en realidad que es también un llamado de atención para que vayamos sobre esas preguntas a aquellos que van a tomar los designios del país. ¿Cuáles son esos grandes planteamientos que ustedes hacen del cómo debería ser la ruta que vamos a seguir? ¿Tú bien? No, por ejemplo, estuvimos conversando sobre reducir la desigualdad social o hablando de la desigualdad social, cosa que hay que reducir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Van a tutelar mejor los derechos de los trabajadores? ¿Van a velar porque se les paguen horas extras, se pague el salario mínimo, o van a cobrarle más impuestos a los sectores de más alto ingreso para financiar una política social? Reducir la desigualdad, ese es como el gran desafío. Y hay un conjunto de medidas sobre las cuales estamos pidiendo que se pronuncien los partidos políticos, como estas que ya mencioné. Son muchas. En realidad hay 61 preguntas sobre cómo piensan hacer diferentes cosas. También hablamos, por ejemplo, de la reducción de la pobreza. Es una política de salarios mínimos crecientes, un mecanismo eficiente para reducir la pobreza. Pero hay otras preguntas. ¿Cómo organizar el combate a la pobreza de tal forma que no tengamos que improvisar cada vez que hay cambio de gobierno, cada vez que hay cambio de partido, cada vez que hay cambio de jerarca, no tener que improvisar una nueva política social? Sería como dejar de lado las políticas de gobierno para entrar en políticas de Estado. Por ejemplo, eso se sugiere con toda claridad. Vamos a tener una autoridad que coordine el conjunto del combate a la pobreza, o vamos a tener niveles de dispersión importantes en lo que es combate a la pobreza. Vamos a, por ejemplo, trabajar más políticas universales, más políticas focalizadas. Sabemos, y eso lo hemos comprobado en diferentes estudios, que la forma más eficiente de combatir la pobreza es con políticas que rompan ese círculo vicioso de la pobreza. Educación es una de ellas, las más importantes. Con el reto de una educación totalmente distinta, ¿verdad? Porque estamos en una educación que hoy por hoy es una educación de alumnos digitales con profesores analógicos, y hay que tratar de cruzar esas 2 variables, ¿verdad? Y ese es un reto de primer nivel. Yo siempre cuento la anécdota de que una vez le pregunté a mi hijo por una capital de un país y me dice, pues está en Google, papá. ¿Verdad? Entonces pues, la mentalidad es otra, ¿no?
Sí. Entonces, ahí en educación tenemos que dar un salto cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Para poder lograr sacar a la pobreza como un... Y, por ejemplo, ayuda. orientar mucho del esfuerzo educativo a generar habilidades, destrezas, capacidades que les signifiquen a la gente oportunidades de ingreso también. Bueno, el papel Entonces, del INE ahí es muy importante. Por ejemplo, entonces, sobre eso se pregunta. Es no solo el qué, reducir la pobreza, reducir los niveles de desigualdad social, sino el cómo se enfrentarían estos asuntos. Y algo muy importante, cómo se financiaría, ¿verdad? Todo este tipo de políticas, porque sin el financiamiento sabemos que vamos a tener muy pocas posibilidades de hacerlo bien. Don Jorge lo decía en la transmisión que tuvo Canal 13 sobre el informe del Estado de la Nación, y es que este país ya está agotado de que salgan leyes sin fondos, ¿verdad? Porque terminan siendo un muy buen saludo a la bandera. Fíjese usted, el año pasado, lo tenemos medido desde el año 91, ¿no? Pero el año pasado más de 2/3 partes de las leyes que le creaban un derecho a usted y a todos nosotros, o le ampliaban uno que existía, o crean nuevas obligaciones del Estado, que fueron más de 30 leyes, más de 2/3 partes, esas 30 y pico leyes que se crearon, que hacían eso, leyes garantistas, llamémoslo así, no decían con qué. Entonces hay que entender que un derecho sin plata es un besito tirado, ¿verdad? Así es. Pero tiene implicaciones, en el sentido de que va a alguna cosa que decía Natalia, es nueva demanda para la institucionalidad, porque la gente no va a decir, no, mire, es que me aprobaron un derecho, pero qué tirada, no lo puedo, no, la gente va y lo demanda. Entonces es déficit fiscal, ¿verdad? Más presión a Hacienda, más presión a las instituciones, pero al mismo tiempo es más descontento político, ¿verdad? Entonces, pero eso es un comportamiento que ya tenemos medido en los últimos 20 años de eso, decir, bueno, usted quiere un derecho, Miguel, ahí va. Usted quiere un derecho, va a otro derecho, y todos, entonces dejamos de repartir cosas reales y empezamos a repartir normas. Y ve usted, lo interesante es que si usted analiza quiénes impulsaban eso, fueron los partidos y gobiernos que iban además a la Asamblea Legislativa a pedirles una reforma fiscal. Entonces, como que la mano izquierda no se comunicaba con la mano derecha. Entonces, retomo una cosa sobre lo que decía Miguel. ¿Cuál es la lógica de todo eso? Bueno, 18 años de estar haciendo este tipo de estudios, análisis, profundizando cada vez más. Cumplimos 18 años, no tiene cédula, se pone ya como ciudadano también, somos ciudadanos en esa esfera pública. Para decirlo en lenguaje del pueblo, se pone uno más gallito. Sí, se pone más gallo. Entonces, el punto es lo siguiente, ya las investigaciones nuestras nos ubican una serie de temas claves, por ejemplo, las que decía Miguel, ya sabemos que esos son temas claves. Ya sabemos, después de analizar varias campañas, que ahorita empieza la campaña del abrazo, de los felices, de lo que yo sé lo que hay que hacer. De salud y el besito. Sí, y además vamos a hacer, yo sé lo que hay que hacer en este país. Nosotros lo que estamos diciendo, mire, no me pinte la pared. Ahora dígame cómo, con qué recursos, con qué medidas concretas, qué va a hacer y qué no va a hacer, y además qué sacrificios implica su salida. Pero no me venga a mí a pintar el futuro venturoso que con usted si votamos, no me pida a mí dar un cheque en blanco, porque esta no es la época de cheques en blanco. Un poco ese es el sentido, aprovechar el conocimiento acumulado de tantos años, donde hay temas que ya sabemos que son temas claves, y ahí le hacemos preguntas incómodas. Nosotros, para terminar, no decimos que esos son los únicos desafíos, ni las únicas preguntas, pero ese es nuestro 5 céntimos, nuestra contribución, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso ahí, la pregunta lógica sería, para un candidato, si está dispuesto a pasar una legislación donde no se permita pasar una ley que no diga de dónde vas a sacar el contenido económico. Pues es lo lógico, y así solía hacerse, ¿verdad? En el pasado, usted veía que en nuestra legislación, a la par de consagrar un derecho, se establecían fuentes de financiamiento. Era lo usual. Cuando perdimos el paso es en los últimos 20 años, en donde comenzó a decirse que había que hacer prácticamente cualquier cosa, pero sin reparar en las responsabilidades adicionales y de dónde saldría. Lo que hemos dicho incluso es que hemos tenido más promesa democrática, esto es leyes, cambios en la Constitución, instituciones de tutela, etcétera, pero menos capacidad de hacer. Sí, claro, y es natural. Natalia, otras preguntas, verás que esto me gusta muchísimo, la verdad que el ejercicio es bien interesante. Otras preguntas que hay que hacer directamente y sin problemas.
Sí, bueno, como decían Jorge y don Miguel, se identifican desafíos en cada uno de los 4 grandes ámbitos que el informe analiza. En materia social, como decía don Miguel, está el tema de la pobreza, está el tema de la desigualdad, está el tema de la inseguridad, por ejemplo, si se va a seguir con políticas para reducir la inseguridad ciudadana, está el tema de la gestión también, el tema, por ejemplo, ¿Y qué le preguntamos en tema de gestión? Porque les confieso que esto de la trabazón que tenemos en este país para hacer todo, para decirlo de tico, ¿verdad? Ya angustia, ya la gente de tanta burocracia ya los tiene. ¿Qué preguntas por le nacen ejemplo, a ustedes en ese inversión campo? social, bueno, si se va a fortalecer los recursos destinados a los programas sociales, ¿qué medidas de rendición de cuenta pedirles, por ejemplo, a las instituciones, a los mandos medios, cómo darle seguimiento a la ejecución de esos recursos, si están llegando efectivamente a lo que corresponde, si se está ejecutando bien? Por ejemplo, en el tema de la caja, cómo mejorar los problemas estructurales, no solo financieros de corto plazo, sino lo estructural, el tema, por ejemplo, de las pensiones. O sea, el tema es el cómo lo van a hacer. Perdón, Natalia, ahí sobre la caja, nosotros hacemos una evaluación. Decimos, bueno, muy bien que dicha, en la parte de seguro salud se han hecho medidas de saneamiento financiero, perfecto, que dicha que se hicieron, pero lo fundamental que es el modelo de prestación de servicios y el modelo de gestión de recursos humanos, eso no ha sido tocado. Entonces decimos, bueno, ¿qué va a hacer usted ahí? ¿Qué va a hacer usted ahí, por ejemplo, para efectivamente atacar la enorme, la semipiterna promesa de que esta vez sí se van a acabar las filas? ¿Qué va a hacer usted para el tema de la gestión de los recursos humanos? ¿Se va a comprar el pleito o no? Y díganos en concreto cuáles pleitos se va a contar, porque a punta de medidas de saneamiento financiero usted no va a lograr mejorar la calidad de los servicios de la caja. Entonces, bueno, entramos ahí, díganos. Sí, que el fin último es ese, ¿verdad? O sea, que la gente tenga mejor y mayor atención. Eso es el tema del bienestar, el tema de devolverle a la gente también sobre lo que pagan. Pero esto que hemos hablado de esquemas de gestión, rendición de cuentas y demás, tiene que ir complementado con algo, y es, bueno, ¿cómo se va a manejar el tema de los ingresos en la caja? ¿Vamos a seguir simplemente incrementando contribuciones de las personas, que pesa sobre empresas, pesa también sobre cada persona? ¿O vamos a intentar cosas un tanto distintas? O sea, generar ingresos no sobre la base de las contribuciones laborales, sino sobre otras bases que supondrían venta de algunos servicios, supondrían también la generación de otras alternativas de recaudación. Bueno, todo eso se indaga, pero no solo en el tema social o en el tema económico, también hay un conjunto de interrogantes. ¿Qué le parece? Si voy al corte y vuelvo con el tema económico, me parece que el ambiental nos hace falta también, que lo conozcamos. Político. Y político, que son de esos programas que yo quisiera que duraran un poquito más para que me diera espacio para tratar todo. Voy al corte, ya vengo. Toda Costa Rica y el mundo Radio Nacional, la radio de todos. suya, Radio Nacional. Temprano. Estamos analizando el estado de la nación. No quiero desgastar mucho tiempo porque quiero aprovecharlo al máximo. Estamos hablando de esas preguntas que decía don Jorge. Tenemos ya 18 años de hacer esto y ahora nos atrevimos a un poquitito más y comenzamos a preguntarle a la gente que quiere gobernar este país otras cosas. Y estuvimos hablando ahora en el corte comercial rápidamente de un tema que no se nos puede ir, que es la concentración del desarrollo en un sector muy pequeño del país, ¿verdad? Y la carencia de polos de desarrollo en el resto del país, Natalia. Así es. Como había mencionado, es un país de brechas, es un país donde la región central concentra la mayor producción, la mayor generación de empleo. No es en vano que aquí vive más del 60% de la población del país, pero descuidamos el resto. Descuidamos generar empleo en la zona norte, en las zonas fronterizas, en las zonas costeras.
Entonces tenemos una concentración aquí en la región central del empleo y de las empresas. 10 cantones. Perdón, sí, 10 cantones. Sí, 10 cantones son los que concentran la mayor generación de empleo y de producción en el país, mientras que hay un montón, más de 50 cantones donde tienen nula generación de... ¿Y qué preguntas surgen ahí? Mire, hay varias, por ejemplo, uno, ¿qué alternativas le vamos a dar a la población que no califica al INA? Por ejemplo, que está fuera del sistema educativo, pero tampoco le llega al INA y mucha de esa población está en esas zonas que dice... Y no es ser poca, ¿eh? No, es bastante. Fíjese que hay buena parte de cantones que no tienen ni el 20% de gente con bachillerato. ¿Ok? Y preguntamos, bueno, ¿qué va a hacer usted? Que también tiene efectos territoriales. ¿Qué va a hacer usted con el sistema de banca de desarrollo? Donde tenemos 300.000 millones de pesos, ¿verdad, Miguel? Más o menos. El peaje, solo el peaje, inmovilizado. Un montón de dinero. Bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Qué proponen para que esos recursos se puedan canalizar? ¿Verdad? Que están en este momento bloqueados porque hay un pleito jurídico, legal, que si se puede, no se puede. Bueno, el Estado mismo crea la fuente y el mismo Estado dice no se puede usar. Bueno, ¿qué proponen hacer? Son cosas que usted tiene que resolver porque son las regiones que más necesitan a lo que menos llega. Empleo, recursos para la pequeña, micro y mediana empresa, ¿verdad? Muchas de las cuales está abandonado. Entonces, ese tipo de temas. Déjeme dar una cifra. Nosotros ubicamos 17 desafíos. 4 o 5 desafíos sociales, unos 3 desafíos económicos, unos 4 o 5 ambientales y unos 4 o 5 políticos, ¿verdad? Y en cada uno hacemos un total usualmente de 3 a 5 preguntas, ¿verdad? Pero usted los puede acomodar de manera distinta. Usted puede agarrar algunas preguntas y decir, bueno, yo ahora lo acomodo para preguntarle a tal fulano, ¿verdad? ¿Qué va a hacer, ¿verdad? No, ¿cómo lo va a hacer? No tanto qué va a hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en materia económica, afirmamos hace un rato que había una economía que era dual, en donde habían sectores de nueva economía, vieja economía, que se concentraba precisamente la política pública en la nueva economía, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué actividades de fomento productivo y cómo las va a financiar orientada a este sector mayoritario y no concentrar tanto la política a un sector que apenas tiene el 21% de la ocupación, que el 56%? Y en particular, por ejemplo, el sistema de banca de desarrollo es un mecanismo que permitiría llegarle a esos sectores. Bueno, ¿cómo va a desentrabar ese tema? ¿Con qué medidas concretas? ¿Cómo piensa utilizar? ¿Cómo piensa transformar precisamente esto? Son temas en donde hemos no solo diagnosticado, sino también recomendado y planteado cosas, no directamente en el informe, pero sí, por ejemplo, en la evaluación del sistema de banca de desarrollo, que le correspondió al programa participar en él. Ahí establecimos una serie de recomendaciones. Bueno, esas recomendaciones, ¿cómo van a ser financiadas? ¿Cómo vamos a cambiar el énfasis? ¿Cómo vamos a hacer que este fomento productivo le llegue a la mayor parte de la población? El bienestar de toda la población, dice el artículo 50 de la Constitución. Bueno, ¿cómo se construye eso? Yo no puedo dejar que me gane el tiempo sin preguntar, porque hubo un planteamiento que recuerdo que hace don Jorge en la exposición, cuando dice, bueno, los partidos políticos tienen que activarse. No puedo dejar de no preguntar sobre los retos que ustedes plantean desde el punto de vista político. Bueno, si quieren lo hago muy breve y los compañeros me van complementando. Estamos como una especie de fin de camino. Entonces decimos, mire, en este momento hay que explorar nuevas fórmulas. Si hay un descontento ciudadano, que ya sabemos que hay descontento ciudadano, ya sabemos que el 40 al 60% de la gente no tiene partido, que el multipartidismo está haciendo agua, todos los partidos están partidos, con graves problemas de diverso tipo. Bueno, si ya sabemos esto, dígame una cosa, ¿está dispuesto, por ejemplo, a innovar en el tema de gestión política, hacer un gabinete ejecutivo multipartidista sobre la base de un programa? No solo una coalición legislativa, sino un gabinete multipartidista. ¿Está dispuesto? ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar a la gente del gabinete? ¿Cuáles son los criterios para poner a alguien en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por ejemplo? ¿Va a poner usted en Pegabanderas o qué?
¿Está dispuesto a poner gente que es, por ejemplo, que no es partidaria en puestos claves siempre y cuando tenga una amplia trayectoria? ¿Está dispuesto o no? ¿Está dispuesto, por ejemplo, a usar concursos públicos para llenar los puestos de las principales empresas públicas, para asegurarnos que los mejores llegan ahí? Entonces, no es que la gente nos tiene que hacer caso, le planteamos la pregunta. Díganos si lo va a hacer o no. Ahora alguien dice, no, yo voy por puestos de confianza. Bueno, muy bien, la ciudadanía sabe que Jorge Vargas dice que va a hacer eso así. Evalúe. ¿Verdad? Entonces, ese tema de fortalecer la gestión política, el tema, por ejemplo, qué hacer con el financiamiento, todas las irregularidades que están habiendo en el financiamiento político, ¿verdad? Bueno, hay rumores de que los partidos más bien quieren echar atrás la cosa. ¿Qué van a hacer? ¿Van a fortalecer más la legislación o la van a debilitar en materia de la supervisión del financiamiento político? Entonces, ese tipo de cosas le entramos. Y eso, yo sé que son temas incómodos, pero lo menos es formular la pregunta y que la gente defina. Entonces, por ejemplo, cosas también muy importantes. Si usted quiere saber cómo vota un diputado, ¿puede hacerlo? No puede hacerlo. Tiene que estar ahí viendo si se levanta ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un registro del voto frente a algún proyecto, salvo que la votación sea nominal, que prácticamente no las hay, no hay forma de averiguarlo. Y la verdad que ese es un criterio muy valioso para ver si uno vota, si responde a al voto que yo emití. ¿Verdad? Pero no hay registro. Entonces, por ejemplo, una pregunta es si se apoyará la instauración del voto nominal en la Asamblea Legislativa. Si es eso algo que cuente con la simpatía de este o el otro político. O, por ejemplo, si apoyaría la carrera parlamentaria. Hoy por hoy los diputados tienen que preocuparse por qué van a hacer en el siguiente turno. Se les acaba su diputación, bueno, ¿y qué van a hacer en los próximos 4 años? Y eso los deja en una situación bastante delicada, bastante dependiente, digámoslo así. Entonces, bueno, una carrera parlamentaria es lo que ha permitido en otros lugares darle estabilidad en el aprendizaje de cómo se hacen las cosas y además darle cierta certeza de que no tiene que subordinarse al próximo posible presidente para conseguir un huesito. Bueno, ese tipo de cosas son las que se están indagando. Son preguntas concretas que queremos saber cómo la ven los partidos políticos, cómo la ven los diferentes candidatos. Natalia, me ganó el tiempo y me queda un minuto, pero no hablé de las preguntas desde el punto de vista ambiental. ¿Me podrías hacer un resumencito? Sí, ahí, bueno, uno de los desafíos que se comentó fue, por ejemplo, el tema de ordenamiento territorial. Entonces, ahí sí estarían, por ejemplo, y de la contaminación, por ejemplo, el tema de la huella ecológica. Entonces, si estarían dispuestos, por ejemplo, a entrarle al tema del transporte público, al tema de la contaminación por emisiones y cómo generar, por ejemplo, energías limpias, cómo solucionar, digamos, estos temas que ya sabemos que ahí están los desafíos, pero el tema es cómo resolverlos. Cómo va a resolver, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial con los planes reguladores en general. Entonces, la idea es preguntar el cómo van a solventar todos esos desafíos. Don Miguel, Jorge y Natalia, gracias. Muy amable. Y esperamos que este espacio haya servido para que usted también tenga la posibilidad de reflexionar. El país, independientemente de cualquier cosa, es nuestro, es su hogar. Es el hogar de sus hijos y el futuro de lo que pase, presente y futuro de lo que pase aquí, pues nos afecta a todos. Así que tenemos que ser parte de él, participar en las decisiones y tomar las mejores decisiones. Esperemos que así sea. Gracias a mis invitados y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país.